Yo soñaba con una vida sin conflictos. A mis padres los veía pelear todo el tiempo y entonces, para mí, yo quería una vida conyugal diferente. Pero no sé qué nos pasa. Desde recién casados, comenzamos a discutir por cosas pequeñas, por tonterías, que se fueron volviendo conflictos cada vez más grandes, conflictos crónicos que nos roban la paz y el bienestar. Los conflictos están acabando con lo que un día fue un amor bonito. Los conflictos están destruyendo nuestra relación. Por ello me pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. El día de hoy revisaremos el tema conflictos de pareja. Punto número 1. Entramos en el conflicto porque tenemos una visión parcial o completamente diferente. Cada uno de nosotros como marido y mujer percibe la realidad desde su propia óptica. Claro, ella es mujer y yo soy varón. Y entonces tenemos el riesgo de que se genere una confrontación por la manera de ver la vida, los problemas, y esto nos genera tensión emocional, pero es natural. Cada uno ve la vida desde su propia óptica. En otros momentos, cada uno tiene, por ejemplo, su propia historia de vida, su propia trayectoria, y eso influye en la manera en cómo yo enfrento los problemas, como yo percibo y siento la realidad. Es muy distinto. Aquel matrimonio en donde la señora, sus papás vivieron el matrimonio siempre juntos, resolvieron sus problemas, pero el señor viene de un matrimonio donde sus papás terminaron divorciados, pero previamente se separaron en 5 ocasiones, con periodos de regresar y luego volverse a separar. Entonces, cada uno de ellos tiene una manera distinta de percibir la realidad porque su historia es distinta. Entonces, estamos en desacuerdo y yo creo que estoy en lo correcto, yo estoy bien y tú estás mal. Naturalmente, esa forma de ver la vida genera una tensión mental, un desgaste emocional y nos lleva a la confrontación. Entonces, es natural reconocer que cada uno de nosotros tiene su propia realidad socioeconómica desde la cual creció de niño, de adolescente y de joven. Por ejemplo, el Señor viene de un pueblo muy humilde, dedicado al campo, en donde el nivel máximo que había en su pueblo para obtener educación era la secundaria. Mientras tanto, ella creció en la ciudad. Ya desde su abuelita, ella ya había ido a la universidad. Entonces imagínate eso. La abuelita, su mamá y ella son 3 generaciones que ya han ido a la universidad. En cambio, el esposo es la primera generación que va a la universidad. Y esto, claro que da un acervo cultural, una visión de la vida muy diferente. Es crecer en la capital y venir de un pueblo humilde. Eso no afecta mi dignidad como persona, pero sí puede generar una disputa porque cada uno tiene su manera de ver la vida, cada uno tiene sus criterios y si no nos ponemos atentos, esto nos lleva a la lucha, a la confrontación. ¿Es entonces natural tener una visión parcial o completamente diferente? Porque somos 2 personas distintas. Nosotros entramos en conflicto cuando interpretamos la diferencia como un choque, como una lucha, como una confrontación. Y entonces, cuando esto sucede así, nosotros tenemos una forma de reaccionar donde comienza
el enfrentamiento, porque siento que tus palabras, tus actitudes, conductas u omisiones me golpean y me ponen en peligro, y entonces yo reacciono y así es como el conflicto se vuelve un círculo vicioso, un bucle negativo si es que no nos ponemos atentos para darle un cauce positivo. Punto número 2 para entender los conflictos. Idealizamos la vida de pareja. Es verdad, la mayor parte de nosotros nos casamos enamorados y apasionados, lo cual es bueno, es bonito, es hermoso, pero a la vez tiene un lado negativo, hay una parte que es mala. Es bueno porque cuando estamos enamorados y sentimos una gran atracción por nuestra pareja, esto nos da el impulso para desprenderlos de la familia de origen, superar el temor al inicio de un nuevo proyecto de vida con carencias económicas, no hay propiedades, no hay bienes, pero entonces el estar enamorados y apasionados nos da la energía y la vitalidad para comenzar nuestro matrimonio, por eso es bueno. Pero del otro lado hay riesgos, hay aspectos que son negativos que podríamos considerar que esto se puede tornar algo malo. Cuando solamente estamos enamorados y apasionados y no tenemos una visión clara de la realidad, no conocemos en realidad a la otra persona lo suficiente porque nos hemos dejado llevar por esta bioquímica del enamoramiento y la atracción y no conocemos a la persona realmente cómo es, sus valores, sus principios, su religiosidad, cómo es su vida moral, su comportamiento ético. Conocemos muy poco de la persona, pero nada más observamos lo positivo. Esto es, caemos en el sesgo de minimizar sus errores, que la abuelita, la mamá te dice, observa, date cuenta, y nosotros todo lo minimizamos, pero a la vez tenemos el sesgo de maximizar sus virtudes, sus atributos, sus habilidades y creer que nos vamos a casar solamente con su parte de luz, con su parte de energía y vitalidad, y en realidad nos casamos con el todo, no solo con la persona, sino también con los hábitos, estilos que vienen en su familia. Cuando nosotros idealizamos el matrimonio, creemos que un matrimonio lindo y perfecto es aquel que no tiene conflictos. Y al inicio del matrimonio, nosotros comenzábamos a vivir muy bonito porque teníamos los mismos intereses. Cuando nosotros éramos novios, la prioridad era lo nuestro. Entre novio y novia no había conflictos, no había choque, no había lucha, no había confrontación. ¿Por qué? Porque teníamos una unidad. Queríamos vivir lo nuestro y la adversidad entonces estaba afuera. Luchábamos contra aquellos que se oponían a nuestro sueño, nuestro proyecto. Estábamos unidos y eso al inicio fue algo hermoso. Pero luego de casarnos, cuando lo nuestro ya se consolidó, ya vivimos juntos 24/7, 365 días al año, llega la vida ordinaria. Disminuye esa tensión externa porque los demás nos respetan. Ya se casaron, ya viven juntos, ya tienen hijos, nos respetan. Pero ahora comienza el riesgo de que nosotros vamos a comenzar a entrar en conflictos internos, conflictos de valores, de mentalidad, de principios, de hábitos, de religiosidad. El riesgo de que cada uno de los cónyuges tenga sus propios intereses y nuestra relación deje de ser una prioridad. Me interesa mi vida de soltero,
me interesa más mi trabajo que tú, y entonces yo te reclamo, no me abandones, no me dejes sola, date cuenta que los niños necesitan de ti, pero es que tú eres muy absorbente, eres muy ansiosa, sí, pero tú te estás tornando muy liberal, mira con quién te juntas, y entonces los temas de conflicto van surgiendo, que al inicio no era así. Y nuestro error es idealizar la vida de pareja y considerar que el conflicto es algo indeseable. Punto número 3. ¿Es malo tener conflictos? Esta es una pregunta muy profunda. Para muchos de nosotros, dado que tener conflictos es algo que nos desgasta, porque lo vemos como algo desagradable, que nos genera confrontación y por lo tanto gastamos mucha energía, perdemos la paz, el bienestar se desaparece. Entonces, para nosotros podemos llegar a tener la creencia de que tener conflictos es malo. Yo te diría, no es malo tener conflictos. Lo malo es no saber escuchar a la otra persona y entonces yo me empeño en enfocarme en lo mío, en hablar yo, pero el otro no me escucha, yo no le escucho. Son dos monólogos y entonces es imposible avanzar donde los dos estamos defendiendo nuestro personal punto de vista. ¿Es malo tener conflictos? Dado que en nuestra historia nos hemos hecho mucho daño porque gritamos, ofendemos, a veces somos vulgares, rompemos, azotamos cosas, llega el momento en que nosotros preferimos evitarlo. Preferimos evitarlo porque el conflicto desde que éramos niños nos hizo mucho daño. Veíamos a nuestros padres cómo peleaban y nosotros mismos en el presente, cuando hay muchos conflictos, nos vemos como adversarios, como el enemigo a vencer, como el antagonista que se opone a mi felicidad. Y entonces, como suele haber críticas, gritos y amenazas, el conflicto nos desgasta y lo evitamos. Yo te diría, no es malo tener conflictos. Lo malo es la comunicación violenta, en donde yo no estoy buscando conectar contigo, sino imponer lo mío. A la buena o a la mala quiero que lo mío se ejerza. Y entonces eso nos lleva a la confrontación. Dado que en el pasado nos hemos llegado a distanciar luego del conflicto, porque dejamos de hablarnos, ya no nos miramos, ya no nos tocamos, entonces el conflicto nos da miedo de que esto nos vaya a llevar a la separación y por eso preferimos huir de los conflictos. Si nosotros peleamos, concluimos, nos vamos a separar y esta creencia me genera mucho miedo. Yo te diría, no es malo tener conflictos. Lo malo es que nos falta asertividad para ser firmes y cálidos a la vez. No es malo tener conflictos. Más aún, es natural tener conflictos porque cada persona tiene su propia serie de pensamientos, sentimientos, cada persona tiene su propia sensibilidad, su propia historia, su propia manera de interpretar las cosas. Cada persona tiene sus propios valores y principios. Eso es natural. Lo malo del conflicto es cuando nosotros personalmente lo interpretamos como una amenaza que pone en peligro nuestra persona. Al interpretar el conflicto como una amenaza, entonces nosotros nos ponemos en modo sobrevivir y lo que hacemos es huir, atacar o quedarnos callados, paralizados. Por lo tanto, la actitud marca la diferencia. Cuando yo tengo la disposición del alma de buscar conciliar y no imponer, ahí el conflicto es positivo. Cuando yo tengo la actitud de querer construir acuerdos y no destruir a la otra persona,
En ese momento el conflicto nos ayuda a crecer. Cuando yo tengo la actitud de querer resolver el problema y salvar la relación, es así como vamos a construir una familia fuerte. Punto número 4. Lo anormal es no tener conflictos. Claro, ¿por qué? Porque cuando uno habla y el otro calla, no hay conflictos y el que habla cree que tiene una relación hermosa, porque nadie le genera conflicto, nadie le cuestiona nada. Todo lo que dice, así es aceptado y asumido. Cuando en la vida de pareja uno impone y el otro se somete, no hay conflictos, porque el que impone está acostumbrado a siempre ganar, a salirse con la suya, y eso claro que le encanta, mientras que el otro se tiene que sacrificar, se tiene que tragar lo que siente y piensa, pero todo lo hace para evitar el conflicto. Cuando en una pareja uno manda y el otro obedece, no hay conflicto, porque finalmente el que manda cree que lo suyo es lo inteligente, lo suyo es lo más eficaz, es lo más adecuado, y la otra persona, pues para no complicarse la vida, se calla y obedece a todo momento. Cuando en una relación de pareja uno dirige y el otro secunda, entonces no hay conflicto, porque está el líder y los seguidores. Pero ¿qué sucede? Llega el momento a lo largo de la vida de pareja en que ya no es sustentable callar. A mí ya no me está gustando vivir sometido todo el tiempo a ti. Está interesante esto de aprender a obedecer, sí, pero ¿por qué siempre yo? Cuando tú también cometes errores deberías de rectificar y hacer caso a lo que los demás decimos. Llega un momento en que ya no es sustentable vivir secundando a la otra persona porque estamos perdiendo el patrimonio, porque no estamos educando bien a nuestros hijos y yo me he quedado callado, yo me someto, yo me aguanto. ¿Sabes qué? Ya no puedo más. Entramos en conflicto porque esa persona de ayer, yo no era yo. Yo me estaba aguantando todo, yo me callaba todo, yo soportaba todo. Y yo no hablaba, yo no decía, yo no expresaba lo que siento, pienso y necesito. No era yo cuando estaba contigo. En aquel momento yo esperaba que al mirar tú mi generosidad, mi entrega, mi espíritu de sacrificio, yo esperaba que con tanta bondad con que yo me entregaba, tú cambiaras y pensaras en mí, sí, que pensaras en mis necesidades, mis emociones, que pudieras ser empático, pero me doy cuenta que no. Yo me di, me entregué y me sacrifiqué buscando que evitáramos el conflicto, pero eso ya no es sustentable. Hoy yo tengo que alzar la voz, tengo que sacar las uñas para defender a mis hijos. Y entonces es ahí donde comenzaron los conflictos. Y entonces esa persona que estaba acostumbrado a ser la voz cantante, que mandaba, que ejecutaba, que lideraba, entonces él dice, ¿te das cuenta que antes todo iba bien? ¿Te das cuenta que teníamos un matrimonio feliz, que éramos una familia perfecta? Pero como tú cambiaste, ahora va mal todo y eres tú la culpable. Porque antes todo funcionaba bien, pero porque yo me callaba, porque yo me lo tragaba, porque yo me aguantaba, porque yo me sacrificaba, porque no quería tener conflictos, pero basta ya. Observo cómo maltratas a mis hijos, cómo ofendes a las demás personas. Todos te tenemos miedo, pero digo yo hasta aquí. Me equivoqué al quedarme callado. Me equivoqué al quedarme ahí siendo sumiso, obediente, y no dije lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo necesitaba. Hoy lo reconozco.
me equivoqué. Quería evitar conflictos y de tanto soportar la presión, hoy la olla está explotando. Yo ya no puedo más quedarme callado. Necesitamos hablar. Entonces llegó un momento en que lo deseable para construir una familia fuerte es que hables, que expreses, y esto va a generar conflictos, claro, porque es lo natural. Somos personas distintas, con pensamientos, emociones, sentimientos, con historias distintas, y necesitamos entrar en conflictos chiquitos para aprender a manejarlos de manera positiva y evitar ese autoengaño de que no tenemos problemas, no tenemos conflictos, porque esa estrategia de callar y voltear para otro lado va generando una presión enorme. Es mejor trabajarlos de manera positiva. Punto número 5. El conflicto como proceso de integración. Lo natural es que tenemos diferencias y estas diferencias pueden irse conciliando, uniendo, limando las asperezas, entrando en un trabajo en equipo. El conflicto es, por lo tanto, un medio para tener una mayor integración. Entre más dialogamos, entre más conversamos, vamos entendiendo la vida del otro, su historia, su contexto, su manera de interpretar, de sentir, de procesar las cosas, y entonces esto es algo maravilloso. Dejamos de ser dos para tener un mismo espíritu. Llega un momento en que esos matrimonios que vivieron muchos conflictos chiquitos y los fueron superando, en que los hijos se enojan y le dicen a papá y a mamá, es que me fastidia hablar contigo porque mamá piensa igual que tú. Vas a pelear con mamá, es que me enoja que papá piense igual que tú. Claro, es que al inicio de la vida de pareja, nosotros tenemos que entrar en fusión, tenemos que ir teniendo a partir de esos pequeños conflictos una manera de limar las asperezas y llegar a ser ya no dos, sino un solo espíritu. La construcción de una nueva identidad compartida. Hoy, fruto de todas las diferencias, las conversaciones, los acuerdos y los diálogos, luchamos por los mismos valores, compartimos la misma visión de futuro, celebramos y vivimos la misma fe, tenemos los mismos intereses y entonces toda esta comunión que hoy tenemos no existía al inicio. Fruto de conversar, de discutir, de negociar, de ponernos de acuerdo, es que hemos construido la unidad. Antes, cada uno tenía su propia mentalidad, pero luego de escucharnos de manera profunda, hemos conocido su contexto de vida de cada uno. Ahora ya entiendo tu postura. Ahora que conozco tu historia, te abrazo a ti, pero abrazo tu pasado, tu contexto. Y entonces, el fruto del conflicto es que nos vamos integrando naturalmente. Hay un conflicto que es destructivo y hay un conflicto que es constructivo. Nuestra propuesta como Fundación Familias Fuertes es que aprendamos a manejar el conflicto de una manera constructiva. El conflicto, por lo tanto, nos ayuda a construir una pareja fuerte, cimiento de una familia fuerte. Hubo un tiempo en que evadimos los conflictos y eso no nos funcionó. Huí, nos dedicábamos a pelear, eso no nos ayudó. Los conflictos no se resuelven separándonos. Los conflictos se resuelven enfrentando los problemas con una actitud positiva. Si en el pasado yo te veía como mi enemigo, mi adversario, mi rival, ahora yo quiero verte como mi socio, como mi amigo, como mi cómplice,
como mi esposa. Ya nos acercamos hacia la recta final de este video. Punto número 6. Dentro de los conflictos de pareja, la actitud marca la diferencia. La actitud es la disposición del alma frente a un tema, a una circunstancia o a una persona. Yo me puedo acercar a ti con la actitud de confianza, fruto de todo lo que hemos vivido juntos, o de desconfianza, pero es una actitud, es una disposición, como por ejemplo, cuando yo me acerco para hablar contigo y te das cuenta que hay una actitud negativa. Es que en todo me puntualizas, me criticas, me humillas, me repruebas, a diferencia de tener una actitud positiva, donde se percibe que te interesas por mi persona. La diferencia está en la actitud. Cuando tenemos una actitud constructiva, los problemas que surjan los vamos a superar porque yo creo en nosotros, a diferencia de cuando tengo una actitud destructiva. Todo lo que me digas será rechazado de forma sistemática porque yo creo que lo nuestro no tiene remedio. La actitud es importante reconocerlo. La actitud es una decisión personal que influye en la manera en cómo afronto todo en torno a mi vida y al problema en específico. Yo quiero conciliar o quiero imponer. Yo quiero construir o quiero destruir. Yo lo que quiero es luchar, pelear, o lo que quiero es hablar y dialogar. La actitud está muy influida por lo que nosotros hemos vivido ya en el pasado. Y esto nos marca un reto muy grande. Porque si nosotros en el pasado lo hemos intentado y nos salió una y otra vez mal, entonces podemos generar la creencia de que no hemos podido en el pasado y esta vez tampoco lo vamos a poder. En el futuro tampoco lo vamos a resolver y solucionar. Allí es donde nosotros debemos de darnos el regalo de la oportunidad de yo quiero confiar, yo quiero formarme, yo quiero aprender para desarrollar habilidades y que esta vez el resultado sea diferente, para construir una familia fuerte. Conviene entonces tener una actitud positiva, esa disposición para formarnos y desarrollar habilidades a favor del matrimonio y la familia. Muchos de nosotros, lo que traemos como bagaje cultural, como experiencia de vida, es que los conflictos sirven para destruir. Huir, evadir o atacar no resuelve el problema. Necesitamos formarnos para aprender a tener diálogos constructivos. Yo quisiera mencionarte que el presente video que estás viendo lo puedas considerar como la introducción al tema del conflicto. En los próximos 2 videos, que vamos a liberar uno cada semana, te invito a que identifiques conflictos destructivos y luego haremos otro video titulado conflictos constructivos. Los vas a identificar como los videos 194 y 195. Finalmente, yo quiero extenderte la invitación a que vengas a vivir con nosotros un taller hermoso. Hábitos positivos. ¿Cómo construir hábitos positivos de vida a nivel de hábitos intelectuales, hábitos emocionales, hábitos de alimentación, de hidratación, de activación física, hábitos amorosos? Los hábitos marcan la diferencia entre una familia que disfruta de la convivencia cotidiana y observa que estamos construyendo un futuro positivo. Lo que nos duele mucho es que tenemos hábitos negativos que nos hemos propuesto una y otra vez erradicarlos. A veces esa vida sedentaria, ese sobrepeso, esa vida en donde nosotros hemos caído en la tecnoadicción, en el alcohol, en la droga, en la pornografía, en la masturbación, y quisiéramos erradicar los hábitos negativos y no sabemos cómo.
te invito a que vengas a vivir la clase muestra de este taller Hábitos Positivos. Escribe a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla para que vengas a vivir esta clase a través de Zoom. Si este video ha sido de tu agrado, por favor darle me gusta, dale compartir. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación, la oración y la acción. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.